Me llamo Georgina Valderas. Tengo 34 años, soy viuda, soy mamá, y soy el tipo de mujer que en mi familia siempre llamaron fuerte, porque sabían que yo iba a cargar con las cosas que ellos nunca quisieron enfrentar. El sábado 2 de mayo, mi hermana menor, Vanessa, entró a la cocina de mi mamá con una bolsa vacía de una tienda departamental, la puso sobre la barra de mármol y sonrió. «Ups», dijo. Dejé a Emilia en la tienda. Se estaba tardando otra vez. Emilia era mi hija de 5 años. En ese momento exacto, estaba sentada sola en el mostrador de servicio al cliente, abrazando un marco de madera que había escogido para el cumpleaños de su bisabuelo, preguntándole a una extraña si había hecho algo mal. Mi mamá se rió. No fue una risa nerviosa. No fue una risa de sorpresa. Fue una risa satisfecha. «Qué bueno», dijo. «Esa niña lleva demasiado tiempo acaparando el cariño de tu abuelo. A ver si ahora aprende que no es el centro de esta familia». No grité. No aventé nada. Enjuagué mi taza de café, me sequé las manos, caminé al baño de visitas, cerré la puerta con seguro, e hice una sola llamada. 30 minutos después, mi mamá y mi hermana escucharon la voz de una mujer muerta en esa sala. Mi abuela llevaba 20 meses fallecida, pero se había preparado exactamente para este día. Antes de seguir, si esta historia te toca, dale like, suscríbete, y cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo. Mi abuela se llamaba Beatriz Holguín. Era la única persona en mi familia que veía las cosas con claridad y las decía en voz baja. Mi mamá, Diana Carrizales, siempre me trató como la hija confiable, y a Vanessa como la frágil. Cuando Vanessa rompió el jarrón de mi abuela a los 3 años, mi mamá me culpó a mí por no cuidarla. Yo tenía 5. Cuando Vanessa me cortó 10 centímetros de pelo mientras dormía, mi mamá dijo que iba a crecer de vuelta. Así funcionaba nuestra familia. Vanessa rompía cosas, mi mamá las explicaba, yo limpiaba el desastre. Mi papá, Felipe, hacía lo que siempre hacía. Salía al jardín, arreglaba algo, se sentaba en el porche hasta que pasaba la tormenta. No era cruel. Estaba ausente de la forma más silenciosa posible. Mi esposo, Ricardo, murió en marzo de 2022. Una camioneta se pasó un alto mientras iba en bicicleta a casa del trabajo. Emilia tenía 1 año y medio. En la funeraria, mi mamá se quedó 22 minutos porque Vanessa estaba mal por una ruptura. Mi abuela se quedó 4 días. Me hizo huevos. Me vio comer. Dobló vestiditos y nunca me dijo que fuera fuerte. Esa era la diferencia entre el amor y la actuación. En agosto de 2024, mi abuela murió de cáncer de mama. Después de su funeral, mi mamá empezó a decirle a los parientes que mi abuelo, Edmundo, se estaba confundiendo. Vanessa empezó a aparecerse sin avisar en la casa del lago. Mi abuelo no dijo nada, pero cambió de abogado. Yo no lo sabía en ese momento. Durante los últimos meses de mi abuela, Emilia y yo la visitábamos cada domingo. Emilia se sentaba junto a su cama, le untaba crema de lavanda en las manos frías, y le leía cuentos en voz alta. Un día, mi abuela le susurró algo a Emilia. Los ojos de tu tata ven mejor si te sientas de su lado izquierdo. Acuérdate de eso. Emilia se acordó. Después de que mi abuela murió, Emilia se sentaba del lado izquierdo de mi abuelo en las cenas. Él lloraba en su servilleta y nadie preguntaba por qué. En diciembre de 2025, mi abuelo se cayó en su cochera. Emilia tenía 5 años. No entró en pánico. Presionó el botón de emergencia de su reloj GPS y le dijo al operador, «Tata se cayó. Soy Emilia. Tengo 5 años. El reloj sabe dónde estoy». Los paramédicos llegaron en 11 minutos. Después mi abuelo me dijo, «Emilia me salvó la vida». En Nochebuena, levantó una copa y dijo, «Por mi bisnieta favorita. Tiene las manos de mi esposa». Vanessa lo escuchó. Mi mamá lo escuchó. Ninguna de las dos lo olvidó. 5 meses después, mi mamá nos invitó a desayunar. Debí decir que no, pero mi papá iba a estar ahí, y una parte tonta de mí todavía tenía la esperanza de que un día me eligiera a mí. Emilia traía un vestido con estampado de margaritas y zapatitos blancos. Cargaba 360 pesos en una bolsita de tela para comprarle un regalo de cumpleaños a Tata. A las 10:15, Vanessa le sonrió desde arriba. «Emi bonita, ¿quieres venir conmigo a la tienda a escoger el regalo de Tata?» Emilia me miró. No dijo que sí. No dijo que no. Debí proteger ese silencio. En cambio, dije, «Regresen antes del mediodía». Vanessa dijo, «Claro que sí». A las 11:35, revisé el reloj GPS de Emilia. Seguía en la misma tienda.
Le escribí a Vanessa. ¿Todo bien? Respondió. Sigue escogiendo. Está bien quisquillosa. Jaja. A las 12:38, Vanessa regresó sola. Bolsa vacía, sonrisita, una frase que partió mi vida en dos. Ups, dejé a Emilia en la tienda. Asterisco punto de giro 1. El reloj no solo rastreaba ubicación. Cuando revisé los datos del reloj con la policía días después, descubrí algo que no sabía. El reloj no solo registraba ubicación. Tenía una función pasiva de grabación de audio, activada únicamente durante patrones de angustia, inmovilidad prolongada, ritmo cardíaco elevado, que mi abuela había pedido específicamente que se activara cuando le regaló el reloj a Emilia, 8 meses antes de morir. Por si acaso, había dicho entonces. Nadie entendió realmente qué quería decir con eso hasta ahora. Asterisco punto de giro 2. El audio no era lo que nadie esperaba. El clip recuperado no fue dramático. Era solo la vocecita de Emilia, tranquila, diciéndose a sí misma. Tía dijo que esperara aquí. Hice lo que dijo. Lo hice bien. Sin llanto, sin pánico. Ese detalle me devastó más que cualquier confrontación. Entendí que mi hija ya había aprendido, por la dinámica de esta familia, a interpretar el abandono como algo que ella tenía que manejar en silencio, como si fuera su responsabilidad. Asterisco punto de giro 3. La verdadera razón de mi abuela. El licenciado Ricardo Peña, el abogado de mi abuelo, me explicó algo que cambió todo mi entendimiento. Mi abuela no pidió esa función de grabación porque sospechara específicamente de Vanessa. Había notado el mismo patrón de obediencia silenciosa en mí, décadas atrás, y temía que se estuviera repitiendo en Emilia. Esto nunca fue solamente sobre atrapar a Vanessa. Era sobre romper un patrón de 3 generaciones de mujeres en esta familia aprendiendo a hacer invisible su propio maltrato. Asterisco punto de giro 4. El reloj había grabado algo de semanas antes, también. Mientras revisaban el historial del dispositivo para el incidente de la tienda, el técnico de la policía marcó otro registro de angustia, de 3 semanas antes, durante una reunión familiar distinta que nadie había notado en su momento. Lo escuché. Era mi mamá, en la cocina, diciéndole a Vanessa en voz baja que el fideicomiso sería mucho más simple sin complicaciones como Emilia. El abandono no fue impulsivo. Ya se había discutido como idea antes de ejecutarse. Asterisco punto de giro 5. La coartada de Vanessa se rompe más. Investigando más la línea de tiempo, mi abogado descubrió que Vanessa no solo dejó a Emilia para tomarse un café. Había estado en una videollamada durante ese tiempo con una agente inmobiliaria, discutiendo adelantar el plazo de un departamento que solo podía pagar si las distribuciones del fideicomiso aumentaban. Esto reveló un motivo financiero debajo del emocional. Vanessa no solo tenía celos. Necesitaba que Emilia saliera del favor de la familia por una razón calculada y específica. A la 1:42 de esa tarde, el licenciado Peña estaba parado en la sala de mi mamá con un portafolio de piel y 2 teléfonos. Uno era el viejo iPhone de mi abuela. El otro era un celular de prepago que nadie sabía que existía. Puso el celular de prepago sobre la mesa y presionó play. La voz de mi abuela llenó la sala. Más delgada de lo que recordaba, pero seguía siendo la suya. Diana, Vanessa, si están escuchando esto, pusieron en peligro a Emilia. Vi el patrón años antes de morir. Le dije a Edmundo que se preparara. Los papeles ya están firmados. Mi hermana empezó a llorar. Mi mamá no se movió. Diana, te amé. Te vi. Siempre te vi. Vanessa, mi amor, recé para estar equivocada. No lo estaba. Hay ayuda para el enojo que cargas. Tómala. Ya no puedo salvarte yo. 38 segundos. Eso bastó para cambiar la sala completa. Después el licenciado Peña tomó el segundo teléfono. Hay una grabación más. La señora Holguín fue muy específica sobre el orden. Presionó play. Esta vez el audio era más viejo. Junio de 2022, 3 meses después de que Ricardo muriera. Era la voz de Vanessa. Si algo le pasa a Georgina, o Dios no lo quiera a Emilia, mamá y yo heredaríamos algo real. Ahorita esa niña es solo un problema parado entre nosotras y lo que nos toca. Mi hermana dejó de llorar cuando se escuchó a sí misma. Mi mamá susurró. Beatriz. El licenciado Peña dijo. Sí, señora. Esa noche manejé con Emilia a la casa de mi abuelo, junto al lago. Se durmió en el sillón bajo la cobija que mi abuela había tejido en 1991. Mi abuelo sirvió 2 tazas de té. Después sirvió una tercera para la silla vacía. Me contó que mi abuela le había dejado 9 mensajes con el licenciado Peña.
El primero le dijo que cambiara las cerraduras después de su funeral. El segundo, que no dejara que mi mamá lo metiera a una residencia. El tercero predijo que mi mamá se le olvidaría invitarme al Día de Acción de Gracias. El cuarto le advirtió sobre Vanessa pidiendo dinero. El quinto le dijo que se hiciera una evaluación cognitiva antes de que mi mamá pudiera alegar que estaba confundido. Sacó 28 de 30 puntos. El sexto se activó cuando Vanessa intentó sacar a Emilia de la escuela sin permiso. Y el séptimo se había activado ese mismo día. Tu abuela lo vio antes que yo, dijo. Solo estoy terminando lo que ella empezó. Por primera vez en 20 meses, entendí. Mi abuela no me había abandonado. Simplemente había dejado de hablar en voz alta. Punto de giro 6. Mi abuelo casi no firma. En la reunión familiar donde el licenciado Peña presentó el fideicomiso modificado, mi abuelo dudó por primera vez, no por incertidumbre, sino por duelo. Admitió, frente a todos, que siempre había sospechado que algo andaba mal, pero había dejado que mi abuela cargara sola con la vigilancia en vez de confrontarlo él mismo mientras ella todavía vivía. Por un momento, la culpa se movió hacia su propia pasividad, complicando la claridad moral de la historia justo antes de la resolución. En la mesa había 4 sillas. Mi abuelo se sentó de un lado. Yo me senté frente a él. Mi mamá y Vanessa en los extremos cortos. Mi papá no tenía silla. En la cabecera, estaba la silla vieja de mi abuela, jalada hacia afuera. Sobre ella, una foto enmarcada de su día de bodas. Mi papá miró al licenciado Peña. ¿Dónde está mi silla? Señor Valderas, su suegro dice que es bienvenido a quedarse o irse. Hay una silla en el porche. Mi papá se quitó el saco y caminó afuera. Por primera vez, alguien había nombrado su ausencia. El licenciado Peña abrió el portafolio, el reporte policial, las cámaras de la tienda, el recibo de Starbucks de Vanessa de las 11:10, las cámaras del vecino mostrando el auto de mi mamá de regreso antes del mediodía, la evaluación cognitiva, y la declaración firmada de intención de mi abuela. Mi mamá se quedó mirando la mesa. Señora Carrizales, señorita Carrizales, dijo el licenciado Peña, el señor Holguín modificó el fideicomiso. Vanessa levantó la vista. ¿Qué fideicomiso? Las distribuciones mensuales para ambas se van a reducir 16.5% cada mes durante 6 meses. Después, van a ser 0. El departamento que su papá le ha estado pagando a Vanessa se termina. Tiene 90 días para desocupar. El puesto de fideicomisaria sucesora, antes asignado a Diana Carrizales, ha sido reasignado. Georgina Valderas es ahora la fideicomisaria sucesora. Mi mamá puso una mano sobre la mesa. Papá, esto es demasiado. ¿No podemos hablar sin abogados? Solo familia. Mi abuelo miró la silla vacía de mi abuela. Diana, dijo. Mira la silla. Mi mamá miró, y después lloró. No por Emilia, no por mí, no por lo que Vanessa había hecho. Lloró porque su madre la había visto con claridad y había dejado evidencia detrás. Punto de giro 7. Emilia dice algo que cambia el resultado legal. Durante la reunión, sin que nadie se lo pidiera, Emilia le comentó al licenciado Peña que tía Vanessa me dijo que no le contara a mamá sobre la llamada en el coche. Un comentario casual sobre haber sido entrenada para guardar un secreto. Esto se volvió un detalle legalmente significativo. Evidencia de que una niña había sido instruida directamente para ocultarle información a su madre, lo cual cambió el caso de una disputa de fideicomiso a algo que el tribunal familiar trató con mucho más peso. El licenciado Peña reprodujo otra vez la grabación de 2022. Vanessa se puso de pie después de 90 segundos y caminó al pasillo. Emilia, que jugaba tranquila en la sala, levantó la vista y dijo: «Hola, tía». Vanessa no pudo responder. A las 3:30, la reunión terminó. En la puerta, mi abuelo dijo: «Tu mamá las vio a las 2 mucho antes que yo. El licenciado les manda el resto por correo». Mi mamá se fue sin voltear. Vanessa miró una vez el marco de madera que Emilia había comprado en la tienda. Después se subió al coche. Mi papá no se fue con ellas. Se quedó en el porche 10 minutos. Después pidió un Uber de regreso a la ciudad. Esa noche me mandó un mensaje: «No voy a regresar a casa de tu mamá esta noche». No respondí. Una semana después, encontré un sobre en mi buzón. Mi papá había escrito mi nombre en él. Adentro, 4 líneas. Georgina, debí haber dicho algo hace años. No espero perdón. Lo vi. Solo no supe cómo estar en la sala. Lo siento, papá. Lo leí 2 veces y lo guardé en el cajón con las cartas de mi abuela. No todas las disculpas merecen acceso inmediato.
El 24 de mayo, Emilia y yo manejamos a casa de mi abuelo a desayunar. Ella trajo un dibujo de 3 personas tomadas de la mano, tata, mamá y yo. Mi papá llegó en un Uber con una caja de pan dulce. Nadie lo había invitado. Mi abuelo levantó su taza. Felipe, dijo. Edmundo, respondió mi papá. Y se sentó en silencio. Adentro, Emilia puso su dibujo junto al marco de madera en el librero. A un lado, un frasco de crema de lavanda, la misma que usaba para untarle las manos a mi abuela. Mi abuelo miró el librero un buen rato. A tu abuela le gustaría esto, dijo. Le creí. Punto de giro 8. El final redefine de quién era realmente esta historia. Esa misma noche, después de que Emilia se durmió, encontré un mensaje de voz más en el celular de mi abuela que el licenciado Peña todavía no había reproducido. No estaba dirigido a Vanessa ni a mi mamá. Estaba dirigido directamente a Emilia, para que lo escuchara cuando fuera más grande. Tú ya sabes cómo cuidarte sola, mi vida. Yo solo me aseguré de que los adultos por fin tuvieran que darse cuenta. Ahí entendí el verdadero final. Todo el plan, desde el principio, nunca fue realmente sobre proteger un patrimonio o exponer una crueldad. Fue sobre asegurarse de que una niña pequeña nunca tuviera que aprender, de la forma difícil, lo que su mamá y su bisabuela ya habían aprendido antes que ella. Me llamo Georgina Valderas. Ese fue el día que aprendí que la familia no son las personas que exigen tu silencio. La familia son las personas que preparan tu protección antes de que tú sepas que la necesitas. Mi abuela llevaba 20 meses muerta, pero todavía se apareció. Mi hermana dejó a mi hija en la tienda para darle una lección. En cambio, me dio una a mí. La gente que abandona a tu hija no tiene derecho a llamarlo un error. La gente que se ríe de la crueldad no tiene derecho a llamarse familia. Y la gente que desaparece del cuarto no tiene derecho a fingir que era neutral. El silencio no es paz. Es solo la verdad, pospuesta. Si esta historia te tocó, déjame un comentario. Cuéntame qué límite cambió tu vida. Y si todavía no te suscribes, este es el momento. Hay más historias que contar. Cuídate. De verdad, lo digo en serio.